Estamos con los primeros expositores, ¿sí? En este caso son Valentina Acosta y Sergio Rubinich, que están en nombre del equipo de María Laura Tarquini, Miriam Besone, María Laura Elías y ellos dos, con la ponencia Estudio de la materialidad para una adecuada protección de los bienes patrimoniales de la ciudad histórica. Tienen 10 minutos. Bueno, buenos días. Nos vamos a presentar. Soy Valentina Costa y mi compañero Sergio Rubinich. Vamos a presentar el estudio de la materialidad para una adecuada protección de los bienes patrimoniales de la ciudad histórica que se está desarrollando. Es una experiencia que se desarrolla con la dirección de María Laura Tarchini, María Laura Elías y Miriam Besone y otros colaboradores más. Cabe aclarar que también nosotros somos colaboradores de este proyecto y se enmarca en el CAID 2020, Tradiciones Constructivas en Terminaciones Superficiales de Muros en la Producción Arquitectónica de Santa Fe, aporta las prácticas retrospectivas, con sede en el Laboratorio de Técnicas y Materiales de la Facultad de Santa Fe. Bien, para empezar, bien, vamos a abordar la temática desde una metodología que parte principalmente desde el conocimiento, buscando una reflexión crítica para generar una intervención y una conservación preventiva. Nosotros en este caso nos vamos a centrar en la primera parte, que es el conocimiento, a partir de un análisis histórico, un análisis material y un análisis sociocultural. Em, bueno, esta temática está situada en el medio, en la ciudad en este caso, y posee diferentes marcos de referencia. En este caso, desde lo internacional, con las cartas y los tratados internacionales, nacional, por supuesto, con la Constitución de la Nación Argentina y la Comisión de Monumentos, que está conformada con expertos en el tema, que son los encargados de declarar monumentos en todo el país y velar por su conservación. Provinciales, y bueno, estamos hoy en día acá en la ciudad de Santa Fe en posibilidad de hablar de una normativa municipal. Bien, nos situamos en la ciudad de Santa Fe en el periodo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que es donde se construyeron las obras más significativas que fueron construyendo y equipando estas ciudades capitales de la Argentina. Como mencionábamos en un principio, hoy podemos hablar de una reglamentación que encuadra y engloba el patrimonio a partir del nuevo Código de Habitabilidad de las Ciudades de Santa Fe, que es después de largas discusiones y, por así decirlo, luchas de las facultades de arquitecturas de la ciudad, junto con los colegios profesionales y las comisiones que se han formado, lograron que se pueda aprobar en el año 2021 el nuevo Código de Patrimonio en la ciudad de Santa Fe. Esto surge a partir de un catálogo de patrimonio urbano arquitectónico, el inventario de las 200 obras del patrimonio arquitectónico y diferentes investigaciones que se dieron a lo largo de los últimos años, llegando a un acuerdo entre la FADU y la municipalidad para generar un preinventario de obras y paisajes de valor patrimonial en la ciudad de Santa Fe. Acá se encuentran englobadas las obras que tienen declaración de monumento, como también obras particulares, em, el paisaje urbano y diferentes tramos de fachadas que tienen, o sea, que están determinados como patrimonio en la ciudad y también nos rigen, digamos, nos establecen las formas de preservar este patrimonio. Dentro de este inventario se encuentran aquellas obras educativas que surgieron en el periodo, los nuevos programas arquitectónicos de la época, como los teatros, y también las obras funcionalistas como las estaciones de ferrocarril. Bien, para continuar, como decíamos, tenemos una rigurosa metodología en esta área disciplinar y nos vamos a centrar particularmente en la determinación material como proceso de nuestro
nuestra información histórica que necesitamos obtener de la obra, y nuestro trabajo del laboratorio es justamente poder determinar la materialidad, lo matérico, lo técnico, lo constructivo. Por lo tanto, en nuestro trabajo siempre interactúan las ciencias, o sea, la ciencia de los materiales y la historia de la construcción. Em, una de las características que poseen estos edificios en esta época del eclecticismo, em, tienen en su materialidad y en las determinaciones de las características estéticas de las obras, el revestimiento piedra como material principal, en el cual nosotros también realizamos distintas pruebas para poder determinar su granulometría, su composición matérica, porque nos parece importante poder determinar, no pasa acá. Nos parece importante poder determinar su cualidad matérica. Y por lo tanto, nosotros muchas veces realizamos trabajos que son invasivos en la obra para poder determinar la materialidad, la llevamos a un laboratorio, pero de alguna manera estamos trabajando en instancias invasivas en la obra, lo cual nosotros hoy estamos parados con un trabajo que estamos haciendo con el laboratorio EXLIN en Francia, en Poitiers, junto con la facultad, para poder empezar a incorporar herramientas, tecnologías, para poder realizar trabajos con técnicas no destructivas. Eh, Realizamos una serie de tareas que con el conjunto de estas actividades nosotros podemos llegar a un diagnóstico no solamente del estado de conservación, sino también de las formas constructivas de la época. Es así que hoy estamos llevando adelante un trabajo con nuevas tecnologías para poder determinar la materialidad de estas obras, y que esto de alguna manera nos permita realizar un catálogo o una especie de base de datos de cómo están compuestos estos materiales de este tipo de obra, que nos permitan a nosotros contar previamente, cuando nos encontramos con la posibilidad de intervenir en una obra, tener una hipótesis de entrada mucho más certera para comenzar a trabajar. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, en esta lectura previa, documentar todo lo que se está trabajando para poder obtener esa autenticidad del material, por lo cual nosotros encontramos estos valores estéticos, materiales, históricos, ambientales, simbólicos que tienen este tipo de obras, para poder luego encontrar una forma más adecuada en la intervención proyectual para el proceso de conservación. Nada más, así que muchas gracias. Ahora le toca a Juan Bautista Nieva, que está por encender el power, bien, con Ciudad y Aniversario, cuando lo efímero es atributo de marca. Diseño del signo de identidad por los 450 años de la Fundación de Santa Fe. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Juan Nieva, yo soy licenciado en Diseño de Comunicación Visual y también docente en las cátedras de Comunicación y del taller de diseño de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo acá de la UNL, ¿no? Cuando lo efímero es atributo de marca, el diseño del signo de identidad por los 450 años de la Fundación de Santa Fe. Este es un relato de una experiencia que tiene que ver con la participación en el concurso que convoca la Municipalidad de Santa Fe para el diseño de un signo de identidad que se utilice para la identificación de todas las actividades conmemorativas por el 450 años de fundación de la ciudad. Logotipo, lo llaman en el texto de la convocatoria. Yo prefiero decirle signo de identidad porque el logotipo en sí mismo es una tipología de marca. Este relato de experiencia me pareció pertinente traerlo acá, digamos, y quiero hacer dos aclaraciones de antemano. Por un lado, que se trata de un trabajo profesional, y por el otro, que en todo concurso hay cierto grado de especulación en cuanto a la participación por el tema de querer ganarlo. No obstante esto,
le hago un enmarque un poco más académico como para poder traerlo a estas jornadas, ¿no? Bueno, la convocatoria pide un signo de identidad que debiera convivir con los signos de identidades que actualmente utiliza el municipio. El municipio cuenta con dos signos de identidades. Por un lado, el escudo, con toda la tradición de la heráldica, que bueno, es de un diseño de finales del siglo XIX, donde están ahí representados un conjunto de símbolos y alegorías que tienen que ver con la libertad, la independencia, la constitución, el primer gobierno patrio, la revolución de 1810, y 1580, que es la revolución de los siete jefes, un primer intento de revolución que se da justamente en la ciudad de Santa Fe, con el levantamiento de estos siete jefes que, bueno, finalmente fueron eh, ajusticiados, ¿no? Y el otro signo es un signo, una marca de identificación de la gestión municipal que se empezó a utilizar hace 3 años con esta gestión en particular y que, bueno, se representa con la imagen del puente colgante, que es un monumento histórico muy caro a todos los santafesinos y con la denominación Santa Fe Capital y muy fuerte la presencia del color verde. Con estos dos elementos tiene que convivir la marca que ellos están solicitando. Una de las primeras instancias del proyecto tiene que ver con estudiar cómo es que se identifican estos aniversarios, ¿no? Justo estamos en un periodo en el que la mayoría de los países de Latinoamérica terminan de cumplir sus 200 años de independencia y bueno, y un poco más tempranamente también Estados Unidos. Y cada uno de estos países va identificando estos festejos con símbolo de identidad, signos de identidad muy cargados de simbolismo para cada uno de estos lugares, ¿no? Hay una categorización de estos, una tipificación de los signos de identidad que propone uno de los autores, los vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, me adelanto acá a decirlo. En la gran mayoría de estos signos hay presencia de la imagen, ¿no? No se trata puramente de logotipos puros, es decir, de construcciones exclusivamente tipográficas, sino muy fuertemente marcado por la imagen, una imagen que puede ser un poco más figurativa, como en el caso de Venezuela, abajo a la izquierda, con esa silueta de Bolívar saliendo de lo que es la silueta del continente sudamericano, o en el caso de Nicaragua, a su derecha, que es muchísimo más abstracta, o en el caso de Ecuador, que, bueno, es muy abstracta, no obstante eso, representa un poco la bandera de la Huipala, de los pueblos originarios. Es importante también ver un poco lo que es, digamos, el origen el signo que se propuso para la identificación del Bicentenario de Argentina, este trabajo hecho por Hernán Berdichevsky, que tiene su inspiración en la, en la escarapela y logra un elemento que tenía que identificar festejos de la escala de los que hubo, ¿no? Durante toda esa cantidad de tiempo. Y tuvo un grado de apropiación tal y una pregnancia tal que se utilizó hasta para el acuñado de monedas de curso corriente. No son monedas de colección, sino que son monedas de uso legal. Bien. Otro caso que estuve observando mientras trabajaba en este proyecto tiene que ver con el de los 450 años de Río de Janeiro, justamente porque es el aniversario de una ciudad, ¿no? Entonces tiene este signo compuesto por caracteres muy extraños, el 4, el 5 y el 0, que cuando uno empieza a ver la carita, ya nunca más deja de verla, ¿no? Y proponen una apertura de la identidad de todo este acontecimiento con la incorporación de las personas y la diversidad de la gente que allí habita. Marcos, Beth, Robson, incluso Peter con sus pelos parados. Bien. Estos son otro tipo de uso que se fue dando durante la celebración de los 450 años de Río. Incluso también
en la filatelía, en estas estampillas coleccionables. Esta es la clasificación que yo les comentaba anteriormente, que propuesta por Chávez y Belluccia, y que separa las posibles tipologías de signos Markarion en como dos grandes esferas, las que tienen que ver con lo puramente simbólico y con los nominales, los que hacen referencia a los nombres. Y además, bueno, hacen una subdivisión en un montón de otras tipologías que por ahí exceden lo necesario. Pero esto me sirve también para pensar en que esta propuesta que yo debo hacer para los 450 años de la ciudad debe convivir con esos dos signos que veíamos anteriormente, que son el escudo y la marca de la gestión. Por lo tanto, no iba a utilizar, la primera decisión era la de no utilizar una imagen, sino que sea un símbolo puramente nominal, o sea, un logotipo, un 4, un 5 y un 0. Bien. Otro de los planteos que hace Chávez, que es un eh, gran estudioso de lo que tiene que ver con la marca, eh, él plantea 14 rasgos de calidad de los signos marcarios, y hay uno en particular que tiene que ver con la vigencia, que básicamente plantea que una marca no puede durar menos que lo que dure la vida de una organización. Y esto es muy importante para mí, porque entonces yo no cargaba con esa carga de la vigencia. Se trata de un evento efímero. Entonces este signo que yo puedo presentar está relevado de esa obligación. Puedo trabajar con modas y con manierismos totalmente efímeros, ¿no? De poca duración. Los primeros bocetos salen en papel, es la prueba de cómo ir articulando estos tres números, estos tres caracteres, y diversos modos de trabajarlos, ¿no? Había mucho interés por entrelazarlos y por proyectar alguna forma desde ahí. Otro de los caminos tiene que ver con estos estudios sobre alfarería local en el primer sitio, el primer sitio de fundación de la ciudad. Y ahí encuentro entonces esta marca en esta pieza de alfarería, de la cual yo obtengo algunos rasgos necesarios, como si fueran esos serifes y esas curvas, para poder pensar a partir de ahí un logotipo de los 450 años, ¿no? Sí. Bueno, me están corriendo con el tiempo, voy a excederme un poquitito tal vez. Pero queda muy anclado a la historia y no hay ninguna propuesta mayor que esa, ¿no? Que no hay nada que cuente más que simplemente la cuestión de la tradición y nuestros orígenes. El trabajo exploró diversos caminos y finalmente llegó a esta propuesta, ¿no? Un símbolo, un signo de identidad de características nominales, un logotipo, donde yo voy articulando algunos elementos que tienen que ver con la tradición, con nuestra cultura, pero principalmente también con un estilo gráfico muy contemporáneo y con una proyección hacia futuro, ¿no? Ese lazo que forman el 4 está inspirado en lo que es la caligrafía de nuestra acta de fundación. Es una ciudad que tiene un acta de fundación, igual que Córdoba. No todas las ciudades del país tienen acta de fundación, y esos ornamentos del 0 están tomados también de elementos decorativos de la alfarería local. Esa es nuestra acta de fundación, en esos trazos de la caligrafía, de los cuales yo tomo ese rulo que le agrego el 4, ¿no? Y este elemento, también alfarería local, de una cultura prehispánica, con esas decoraciones producidas por la uña del alfarero, que construyó esto. Bien, para construir este signo. Por supuesto, con la posibilidad de trabajar a una sola tinta, un solo color, una forma mucho más sintética, dependiendo de las necesidades de aplicación. Toda una geometría que le da sustento a estas formas, una paleta cromática que apela a
a nuestra diversidad y a nuestra pluralidad cultural, ¿no? Y acá aparece un poco eso especulativo de lo que yo hablaba al principio, ese color verde de arriba a la derecha es el mismo color verde de la marca actual de la gestión. Bien, diferentes modos de articular la denominación Santa Fe, 450 años, o 450 aniversario de la fundación, o en una forma como más de sello, Santa Fe de la Veracruz, que es la denominación completa de la ciudad, 450 años de su fundación, atendiendo a las necesidades de aplicación de este signo y a la inmensidad de elementos que va a tener que identificar. Bien, ¿cómo funciona esta marca aplicada sobre una imagen fotográfica? Ese es nuestro puente colgante, al amanecer. ¿Cómo funciona esta marca en alguna posible pieza que sea apelativa de nuestra historia, de nuestros orígenes? Es nuestro rollo, o bueno, o se cree que es nuestro rollo de fundación en la primer ubicación de nuestra ciudad, a 100 kilómetros de donde estamos actualmente, donde actualmente existe la localidad de Cayastá. La posible apertura de un sistema gráfico donde los elementos se desarticulen y compongan diferentes formas, el uso en merchandising, el uso en elementos que no, bueno, que pueden llegar a existir, banderas, en papelería en combinación con el signo de la gestión actual, con el signo del concejo, que tiene como su propia marca, y con el escudo de la municipalidad en lo que sería la papelería oficial, en el uso en lo que es la agenda cultural del municipio, donde casualmente también existe una variedad de colores que identifican cada uno de esos botones, y allá arriba en el encabezado se articula junto con la marca de la gestión. Y esto ya tiene que ver con el uso que le fue dando el municipio, la Secretaría de Comunicación al momento de presentarlo, ¿no? Este fue el día de la presentación, en el acto de los 449 años de la ciudad, cuando los Palmeras hacen un recital, y bueno, y ese fue como el primer momento en que se presenta la marca, allá arriba a la derecha, animado en la pastilla de la transmisión oficial de este recital. ¿Bien? Este uso también se le está dando actualmente. Esto es un relevamiento muy eh, rápido que hice en las redes sociales. Mayoritariamente se está utilizando esa forma del sello para ir sellando cada una de estas actividades que tienen que ver con, que están enmarcadas dentro de la agenda de la celebración de los 450 años. Y claro, el signo tiene que convivir no solo con la identificación de la ciudad, sino también con la identificación de los diferentes organizadores de esas actividades. Y esto está sucediendo ahora, es una cerveza artesanal, producida por la Cámara de Cerveceros Artesanales de la ciudad, que se presenta hoy a las 11:30 de la mañana, y me la hizo llegar anoche un periodista amigo, donde este signo de identidad ya está siendo apropiado por las diferentes organizaciones de la ciudad. O sea, no solo por el municipio, que fue quien principalmente convoca esto. Bien, esto es una conclusión que, si tengo un minuto, la puedo eh, elaborar. Joan Costa, también un estudioso de lo que tiene que ver con las marcas, él en uno de sus libros elabora una historia de la identidad visual y de las marcas, y encuentra los orígenes en la alfarería de la antigüedad, ¿no? En esas ánforas donde se transportaba miel o donde se transportaba aceites, y que no solo las ánforas y el diseño de esas ánforas y sus materialidades daban cuenta de su origen, sino también el sello que se le agregaba por parte de los mercaderes que eso lo transportaban. Y las ánforas eran todas iguales, ¿no? Lo único que, o sea, podían transportar miel, podían transportar aceite, podían transportar salazones, cualquier tipo de esos elementos, pero se las identificaba siempre con el mismo elemento. Ese identificador no identificaba el contenido, lo que hacía era identificar el origen, ¿no? Y esa pertenencia. Y en este diseño que yo propuse, juega un poco eso. No está identificando los contenidos, sino que lo que viene a identificar es a todo lo que somos como santafesinos.
Bien, perdón por el exceso del tiempo. Muchas gracias. Moriana Abraham, Carolina Menso, Ana Luz Molinelli, Soledad Simón. El diseño creativo, espera, ahí me lo tapa, el diseño, ahí está. El impulso del diseño y la producción de indumentaria en Córdoba en relación con los nuevos paradigmas. Buenos días a todos. Nosotros somos un equipo medio raro porque investigamos sobre diseño de indumentaria, una carrera que no se encuentra acá en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Córdoba como carrera de grado, pero sí como carrera de posgrado. Y antes de que esta carrera entrara en funcionamiento, decidimos armar un grupo de investigación con algunos de los docentes que forman parte y alumnos, estudiantes. Ana Luz es una casi egresada y docente de acá de la casa, que era interesante ponernos a investigar sobre cuestiones que nos habían llevado a proponer esta carrera y a llevarla adelante, y por otro lado, cuestiones que tenían que ver con el desarrollo de la misma en nuestro contexto. Vamos a leer así no nos pasamos de tiempo, si no les molesta. Disculpen, no nos gusta, no nos encanta leer, pero no queremos demorar. ¿Pasó? Bien. Considerando, como dice Latour, que lo social solo es rastreable cuando está experimentando modificaciones, uno de los interrogantes que surgió a partir del desarrollo de la investigación anterior fue la conciliación entre las producciones de diseño de indumentaria locales y los nuevos paradigmas. Para ello fue necesario indagar y recabar las propuestas de diseño existentes en nuestro territorio, reconocer los modos de pensar y hacer, para luego determinar parámetros que nos permitieron precisar la realidad productiva particular. Tomamos la mirada de Latour, que considera la investigación como una experiencia conjunta, donde se rastrean las acciones y las explicaciones de los actores relevantes, en calidad de cognoscentes y no como meros informantes. Cuando nos referimos a lo local, delimitamos el contexto de la provincia de Córdoba. De este modo nos posicionamos desde la noción de conocimiento situado, ligando la elaboración de conocimiento a un contexto específico y entendiéndolo como algo parcial y fragmentado visto desde un cierto sujeto. En cuanto al carácter del observado, nos interesa practicar mucho la mirada local, ya que en diseño generalmente los referentes son externos, modelos extranjeros, que muchas veces se adaptan de manera forzada a nuestras posibilidades. Nuestros principales interrogantes al dar inicio al proyecto de investigación estaban asociados a la problemática que surge entre los saberes de la academia relacionados con los nuevos paradigmas y si estos se reflejaban en el contexto productivo y emprendedor de la región. Nos interesaba saber si esto sucedía de manera consciente y asertiva. Entonces definimos una estrategia en etapas. La primera plantea la definición de criterios de análisis y diseño de herramientas para realizar la clasificación de estas producciones de diseño a analizar, que se relacionarán luego con un marco teórico definido en nuestra investigación anterior. La segunda etapa presenta el trabajo de campo y el análisis de casos seleccionados. Se realizó un trabajo donde se utilizaron entrevistas abiertas y focalizadas que se concentraron en un tema y se realizaron a informantes claves, considerando tales a las siguientes marcas y empresas de la provincia de Córdoba. Elo Argentina, que es un proyecto de una marca de diseño indumentaria que tiene 10 años en el sector, desarrollado comercialmente. Therapy, Recycle and Exercise, que a pesar de tener un nombre en inglés, es un proyecto que nació en Las Varillas, Córdoba, y se desarrolla en Córdoba y en Berlín, porque son dos hermanas que viven en dos países diferentes. Es un proyecto, también una marca de diseño, y también trabajamos entrevistando a Ilanda Sustentable, que es un proyecto social de capacitación y reciclado, y a Cromosoma, que es otro proyecto social, pero enfoca desde el trabajo o sea, Ilanda Sustentable es más un proyecto social con las cooperativas, con ONGs y con sectores de producción de indumentaria, y Cromosoma, asesoría y consultoría en relación a diseñadores y sector productivo. Y luego se realizaron encuestas a una gran variedad de marcas de la región. Como mencionamos en nuestro trabajo anterior, el contexto actual demanda un diseñador capaz de atender las necesidades que emergen de las conductas sociales,
consumo desmedido, generación y acumulación de desechos, entre otras cosas. Por lo cual es menester pensar un diseñador formado que adquiere la capacidad de leer este contexto y facilitar las condiciones de encuentro entre el Estado, la empresa, la sociedad y el diseño. Algo que se da en dos de nuestros ejemplos, o sea, en Cromosoma y en Ilanda sobre todo. En los casos analizados de marcas que se definen como sustentables o que adhieren a estos nuevos paradigmas, lo que propone y sucede en la academia se encuentra con lo que acontece en el medio productivo, creando así hibridaciones entre la teoría y la práctica, entre la intención de la teoría y la relación contextual, perdón, y la realidad contextual. La tercera etapa de nuestro trabajo propone el análisis de estas encuestas realizadas donde hemos detectado proyectos, perdón, voy a leer bien. La tercera etapa propone el análisis de las encuestas realizadas, coma, donde hemos detectado proyectos en los que se observan claras intenciones de adoptar los nuevos conceptos mencionados, aplicando coherentemente algunos de ellos en sus propuestas comerciales y conceptuales, para así obtener un reconocimiento ya sea por el diseño, por el producto, por el concepto de marca, y así también de identificarse, ¿no? En el mercado y en este mundo de redes donde se mueve el diseño de indumentaria y de moda. Y también lograr su subsistencia económica. Pero también encontramos propuestas donde se intenta desarrollar estos nuevos paradigmas solo como estrategias de comercialización, resultando así en proyectos insostenibles e incoherentes desde la sustentabilidad, o sea, desde el concepto base que nos sostiene. En este contexto de transformación detectamos que la formación profesional más interesante para nuestro trabajo se encuentra en algunas unidades académicas cuyas currículas lograron escapar de los preceptos del siglo XX, y también en las formaciones informales y en las nuevas generaciones de profesionales que se interesan en muchos casos en las actuales problemáticas que plantea el diseño contemporáneo. Estas propuestas para el presente surgen de emergentes del trabajo de campo realizado y de propuestas teóricas de autores como Guayabero, que desarrolla la problemática contemporánea. Y que si nos quedan unos minutos, nos gustaría por ahí desarrollar un poquito, pero sigo. El resultado de las entrevistas y las encuestas nos hacen reflexionar sobre el desafío del diseño, que es entonces no solo pensar en posibles adaptaciones y transformaciones de toda una estructura, para así redefinir los roles del diseñador, sino también concientizar al consumidor, considerándolo un habitante, un ciudadano partícipe, cuyas decisiones influyen a través de la comunicación y difusión de los distintos valores que exceden el mero consumo, superando así la idea del diseñador intencional que, mediado solo por las leyes de un mercado y de un sistema capitalista, impone normas que son reproducidas como parte de acuerdos subjetivos. Bueno, no sé cómo estamos ahí de tiempo, si vos tenías. Buen día a todos. Bueno, un poco desarrollando esto, en lo que leyó mi compañera Mariana, es un trabajo que hicimos en los últimos 3 años, justamente tratando de ver cómo toda la información, la bajada de contenido que viene desarrollando, puede ser, desarrollando la actividad de posgrado y otros cursos complementarios y actividades que desarrolla como el área de indumentaria en el ámbito de la universidad y de la facultad. Queríamos como contemplar si eso estaba finalmente bajado al entorno productivo, a las marcas, a diseñadores que se han formado o no en la academia, porque justamente nuestra investigación previa determinaba la heterogeneidad de la formación del diseño de indumentaria en las distintas instituciones. Bueno, por suerte hemos podido comprobar con algunos de estos referentes a quienes pudimos entrevistar y con las encuestas, no solo en el entorno provincial, sino también en la ciudad de Córdoba específicamente, que es donde mayoritariamente están las marcas instaladas por una cuestión de consumo y de mayor población. Pudimos corroborar esto, ¿no? Que finalmente el nuevo paradigma se está instalando, que hay un montón de marcas y de diseñadores con mayor conciencia sobre la sustentabilidad y la sostenibilidad respecto a todas las áreas, ¿no? A lo económico, a lo productivo, a lo social, sobre todo, como integrando otros saberes. Por lo tanto, bueno, nos deja también un espacio abierto a una nueva investigación sobre esta dinámica de lo interdisciplinario, que es lo que nos interesa en relación a este diseño del futuro, ¿no? Justamente el anclaje del Congreso es de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde se proyecta, y puntualmente, bueno, tiene una historia muy cortita el diseño de indumentaria, por lo menos en esta situación local, regional, pero con una fuerza interesante que estamos pudiendo comprobar justamente en quienes eligen formarse
o actualizarse con estas ideas de los nuevos paradigmas, y nos abre también este espacio a proponer nuevas integraciones, ¿no? Lo colaborativo, a partir de otras propuestas que funcionan en simultáneo. Sí, muy distinto a los diseños que conocemos acá desde la academia, porque es una disciplina que tiene muchísimo que ver con el oficio, bueno, arquitectura también, pero es en indumentaria el concepto de modista, el que conocemos todos, y en general está mucho más informalizado. Entonces hay muchísimas problemáticas que se relacionan fuertemente, que vienen por eso hicimos énfasis en esto de lo académico y lo productivo, cómo se relaciona. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos y cualquier cosa. Renzo Dañino va a hablar sobre composición capital de la École des Beaux-Arts a la School de Wall Street. Los dejamos con él, así nos da su ponencia. Me presento, mi nombre es Renzo Dañino, soy arquitecto, becario doctoral, y esta presentación, esta ponencia se enmarca en mi investigación de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba en relación a la línea de investigación de procesos proyectuales y economía política en arquitectura. La próxima. Bueno, brevemente, la presentación se enmarca en esa línea, tratando de hacer una breve historización de lo que son los procesos proyectuales, particularmente desde el sistema de la Academia de las Bellas Artes como paradigma proyectual, digamos, hegemónico previo al quiebre epistemológico que se produjo con el movimiento moderno, y haciendo un paralelismo con las lógicas proyectuales de la actualidad, que si bien a priori pareciera que no revisten tal vez ciertas semejanzas, la idea y lo que exploro en este trabajo es que justamente es de esa manera, si bien se produce un quiebre a nivel de los dos momentos históricos, con principalmente la ruptura de lo que puede ser el corpus principal, que es por un lado, una lógica proyectual que pone el énfasis en el valor de uso, a una lógica proyectual en la actualidad que pone el énfasis y se supedita de alguna manera al valor de cambio. Tomando las ideas y las lógicas de la École en el sentido de lo que era tomar partido, podemos decir que si bien en la actualidad tal vez tenemos una concepción distinta a la hora de proyectar, si volvemos a las lógicas de la École, podemos ver justamente una similitud, ya que, por ejemplo, si bien en la época del siglo XIX de la academia teníamos una idea de partido que era netamente que partía desde la autonomía disciplinar en la resolución de un programa, en la actualidad el partido se ubica fuera de esta autonomía disciplinar. También es un debate si es que alguna vez la arquitectura tuvo en algún momento su autonomía disciplinar, pero ahora netamente, como lo mencionan diversos autores, se puede plantear que a partir de la década de los 70, con el posmodernismo y las lógicas posmodernas, lo que se hizo no fue, digamos, un quiebre a nivel estilístico formal, sino un quiebre en la resolución de un programa que ya no era un programa arquitectónico, sino que era justamente tratar de resolver una problemática de mercado, que es la arquitectura supeditada al capital. En ese sentido, cuando hablamos de los tableaux, la concepción de la marche en la arquitectura de las bellas artes, en este sentido, en la actualidad podemos hacer un paralelismo con todo lo que es la arquitectura del espectáculo y cómo se utiliza la iconicidad del objeto arquitectónico como catalizador, si se quiere, de los flujos de capital, que en términos de Bourdieu sería como, digamos, la adquisición de cierto capital simbólico a partir de la extravagancia de la forma. Luego también no nos podemos olvidar de las relaciones geométrico-matemáticas y de la relación de proporcionalidad tan fuerte y tan marcada que existía en el paradigma de la École, y que nosotros tal vez ahora en la actualidad podríamos decir que no lo tenemos, pero sin embargo yo diría que en estos momentos es justamente todo lo contrario.
tenemos una relación tal vez mucho más rígida con lo que son las relaciones geométrico-matemáticas, pero no ya con una propuesta que mira hacia el pasado, que con los tipos consagrados del pasado y las relaciones proporcionales de, por ejemplo, los distintos órdenes de la arquitectura, sino por el contrario, justamente con una relación geométrico-matemática con, lamentablemente o no, depende de quién lo mire, pero básicamente con relaciones de retorno de inversión y de los costos por metro cuadrado, y es desde allí donde se construyen las nuevas relaciones formales que se producen en la arquitectura. Luego, con respecto a los tipos, de alguna manera se abandona el tipo arquitectónico, que en época de la École era justamente tratar de recuperar y revalorizar los tipos arquitectónicos del pasado. Ahora se hace un quiebre de eso y se llega a el tipo como una especie de commodity market, donde simplemente se eligen distintos elementos, los elementos mismos de la arquitectura se convierten en commodities, no solo la arquitectura misma, sino también los elementos que la componen. Y brevemente, para hacer una conclusión, creo que es muy significativo que si anteriormente la consagración surgía de justamente el ser el ganador del Grand Prix de Roma, que era un premio que otorgaba la academia y otorgaba, digamos, una estancia de estudio en el exterior. Ahora el premio máximo al cual uno puede aspirar, un premio Pritzker, por ejemplo, es simplemente un premio monetario y básicamente otorga prestigio, prestigio social, lo que en definitiva lo que sucede es que termina cotizando al alza la firma del arquitecto. Simplemente eso, muchas gracias. Si les parece, continuamos. Sí, me parece bien, muy bien. Ok. Con la exposición de Nidia Maidana. La exposición se llama Las imágenes del diseño de la comunicación, referencias en el diseño argentino actual. Puedo iniciar un poquito conversando con ustedes. Bueno, ahora sí ya está la presentación, que va a ser muy breve en mi caso. Antes de iniciar quería, bueno, agradecer por el espacio, sobre todo porque, digamos, he visto que en la mayoría de las ponencias tienen un interés muy especial en relación con el diseño urbano, el diseño de ciudad, las problemáticas de la arquitectura. Nosotros en la FADU UNL tenemos, además de la carrera de arquitectura, dos carreras presenciales MAN, que son la licenciatura en diseño de la comunicación visual y la licenciatura en diseño industrial. Entonces, este trabajo que van a ver ahora, al igual que el trabajo que presentó mi compañero y amigo Juan Nieva, es un trabajo que tiene que ver con investigaciones y con propuestas y con desarrollos del universo de las comunicaciones visuales. Si bien hay un tronco y hay una episteme y una metodología común que la podemos encontrar en el proyecto, en la idea de proyectualidad, bueno, hay también especificidades para cada uno de los diseños. Así que esto era lo que quería un poco comentar ahora. Mi compañera María Florencia Ciró, que es otro de los miembros del proyecto de investigación, hoy no pudo asistir por problemas laborales, pero acompañó en la presentación y como dije, es miembro del proyecto de investigación. Esta pequeña presentación, yo voy a ir muy rápido, es muy breve, porque lo que sí quiero mostrar es un video de 7 minutos que elaboró el grupo en relación con la recuperación de una serie de opiniones respecto del diseño de comunicación hecha por expertos. Bueno, por eso es lo que va a llevar la mayoría de mi presentación.
las imágenes en el diseño de la comunicación visual, referencias en el diseño argentino actual, como les decía, es un recorte de los desarrollos que venimos llevando a cabo en el proyecto de investigación CAIT, Estudios de la Imagen en la trama de la visualidad actual, aspectos, procesos y funciones. Vamos a la próxima diapo. Bueno, les cuento que esta presentación también está ligada a una de las cátedras en donde trabajamos varios de nosotros, que es la Cátedra de Teoría y Crítica, última asignatura teórica del recorrido de del área de Ciencias Sociales de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Visual. En esa cátedra tuvimos un proyecto que seguimos sosteniendo, que es invitar a referentes del diseño de comunicación visual para que nos digan su opinión sobre el diseño actual. En ese contexto, en 2021 vinieron varios diseñadores, entre ellos Carlos Carpintero, Norberto Chávez, Griselda Flesler, Manuel Mayallo, el colectivo Naire, Raquel Peilta y Javier Beraldi. Cuando yo presenté el resumen de esta ponencia, este libro todavía no nos había llegado, estaba en imprenta. Lo que voy a presentar acá está vinculado con este libro que presentamos en la FADU hace menos de un mes, el 16 de mayo, y que bueno, la idea es ligarlo al proyecto en relación con una hipótesis de lectura que tiene que ver con que las concepciones del diseño permean en la producción de piezas específicas de diseño y permean en la construcción de la imagen, entonces, del diseño. Así que, bueno, un poco dicho esto, yo voy a alivianar, o sea, aliviané ya en lo posible lo que tiene que ver con nociones teóricas que fundamentan los recorridos teóricos y metodológicos del proyecto de investigación, que lo dejo para las preguntas o para los comentarios. Así que ahora les propondría que veamos ese video que dura aproximadamente 7 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Los que estamos acá, los muchos, somos Teoría y Crítica de la UNL, estudiantes y docentes. Tenemos el gusto de recibir hoy a... Usar estas palabras para que el joven, ya cuando empieza, vea la realidad. Los profesionales trabajamos para clientes y los clientes pagan nuestros servicios. Y esos clientes tienen unos condicionantes, independientemente de lo que piensen de la vida, condicionantes socioeconómicos que los define un sistema social. Es decir, nadie es libre de hacer lo que le dé la gana, ni lo que le mande la ética. El profesional debe, ante todo, conocer los efectos en todos los planos de su diseño. Pero luego ese conocimiento lo debe compartir con el coautor, que es el cliente. Si el cliente acepta y entiende esas condiciones y se solidariza con el respeto por la cultura, por la comunicación social, por el medio ambiente, etcétera, etcétera, fantástico. Pero no siempre, porque ese señor, aunque tuviera planteos muy avanzados y progresistas, él mismo también está condicionado. Es decir, él tiene que ganar un lugar en el mercado o un lugar en la sociedad, si es una empresa o si es una institución. Nadie puede hacer lo que le da la gana. Entonces, la maestría del diseñador, en todo caso, es lograr, como decimos aquí en España, nadar y guardar la ropa. Voces que nos atraviesan o que nos ayudaron a pensarnos en sus comienzos, y aún hoy en esa nota en la querida tipográfica de Gerard París-Clavel, en donde él proponía que el diseño cobra sentido si persigue un objetivo social, y esa capacidad de expresión que tiene el diseño, que puede generar preguntas y cuestionar las problemáticas que aquejan a la sociedad, nos presentaba en ese momento una forma de pensar el diseño que no la conocíamos verdaderamente. Y después, obviamente, referentes locales o argentinos, y hoy amigos,
¿no? Como el fantasma de Heredia, que ellos plantean esto de que todo lo que hacemos aporta una manera de pensar la vida, o Juan Carbonell, que nos dice que el diseño gráfico puede educar la mirada y ser bastante más que un estímulo al consumo frívolo. En realidad nosotros no es que estamos en contra del diseño de mercado, nosotros buscamos un lugar que nos gustara y que creyéramos para el ejercicio de la disciplina del ser diseñadores. Poder empatizar justamente con las personas para las que diseño y entender quiénes son, más allá de un clásico que hay en las empresas, las variables demográficas, ¿sí? O lo que se conoce como target. No me sirve mucho, en la mayoría de los casos, hago una generalización, saber la edad, el género, la zona geográfica como variables más duras, sino que lo que hay que tratar desde el diseño es ir más allá y entender de nuevo qué problemática atraviesan, cómo se sienten con la misma, qué piensan, qué dicen, cuáles son sus puntos de dolor o de fricción, qué motivaciones tienen, para después poder extraer insights o hallazgos de valor que nos permitan idear soluciones. Esas soluciones lo que van a hacer es intentar coincidir con el modelo mental de las personas para las cuales diseño yo, entendiendo los modelos mentales como esa representación interna o maqueta de la realidad de cómo las personas perciben el mundo y que creen que saben sobre algo, previamente obviamente nutrido de sus experiencias con el mundo, lo cual nos va a permitir tomar decisiones de manera objetiva. Vengo a contar, o que les digo siempre a los estudiantes, que está bueno ir pensando qué diseñadores quieren ser, cómo van a operar como diseñadores en la cultura de Santa Fe, del litoral, de Argentina toda, del mundo. Porque bueno, a decir de María, ¿no? Somos operadores culturales, digamos, y en ese sentido, nada, me parece que está bueno saber quién es uno, no solo en el diseño, sino en la vida, pero bueno, en el diseño también es así. Los talleres yo los empiezo, pongo diseño gráfico en el pizarrón y borro de a poquito gráfico para decirles a los estudiantes que nos quedamos con diseño, entendiendo al diseño como un paraguas de lo que es la disciplina o el apellido gráfico, ¿no? Diseño sería el nombre, entonces me quedo con el nombre para entender la importancia de lo que hoy un poco está en boga en otras disciplinas y también en la nuestra, que es el diseño estratégico en primer medida, y bueno, lo que es la UX o UX y el UI, que no es más ni otra cosa que lo que está dentro de todo diseñador hace mucho tiempo, bueno, llevado a estos tiempos que corren a la pantalla, digamos, ¿no? A las experiencias inmersivas, etcétera. Pensar en esto de el diseño con perspectiva de género, ¿no? Yo muchas veces escucho, por ejemplo, me dicen, bueno, porque vos haces diseño con perspectiva de género, o vos enseñás diseño con perspectiva de género. Todo diseño tiene perspectiva de género. No es que hay un diseño con perspectiva de género y un diseño sin perspectiva de género. En todo caso, lo que hay es un diseño que lo que tiene o lo que reproduce o en donde se cimenta es en una perspectiva de género hegemónica. En el caso, digamos, de la cultura en la que vivimos, es una perspectiva cis heteronormativa. Pero vale decir que entonces todo diseño tiene perspectiva de género. Lo que pasa es que se invisibiliza y se construye, digamos, un ideario de un diseño neutral en el discurso de los diseños dominantes. Y aquellos diseños que están marcados son los diseños que de alguna manera no reproducen esos discursos. A mí lo que me interesaría hoy es pensarnos a nosotros como diseñadores, qué es lo que estamos haciendo nosotros, cuál es el escenario en el cual nos situamos, cuáles son las posibilidades y el marco de un estudiante de diseño hoy, sea en Santa Fe, sea que esté en Córdoba, sea que esté en Buenos Aires, y la palabra, concepto que mejor se me ocurrió para trabajar esto, es esta idea de barro. Aclaro que no es como provocación, es como una especie de convicción íntima de cómo es que vive hoy el diseño. El diseño que conocíamos no existe más. El diseño tal como lo conocíamos se murió. Y eso es como importante tenerlo en claro, que el diseño está muerto, ¿sí? En cierta medida lo que podríamos pensar que era el diseño, las áreas de incumbencia, cambió enormemente. Pero al mismo tiempo, el diseño todos los años se muere. Y aún antes de la pandemia, ¿sí? El diseño todos los años cambiaba. Uno debería preguntarse como ciertamente, ¿qué es eso que nosotros enseñamos en la universidad que es diseño? ¿Realmente eso es diseño o el año siguiente o el otro ya había cambiado? Nuestros valores, nuestros compromisos, desde una perspectiva que tiene que ser más solidaria, ¿no?
Para mí una cosa que me interesa mucho es cómo el diseño puede impulsar una sociedad del cuidado, ¿no? Puede intentar movilizar los recursos sociales, puede intentar entrar en esa movilización de recursos sociales y diferentes actores, ¿no? Y cómo puede desarrollar también una ética del cuidado, que en el fondo ha estado también de alguna manera ahí, ¿no? Y bueno, aquí simplemente os pongo una definición de lo que entendemos por ética del cuidado, ¿no? De las que se han hecho, ¿no? Es una ética basada en la importancia de tener en cuenta la diversidad, el contexto, la particularidad, una ética que está preocupada por la actividad de proporcionar cuidado y centrada en torno al entendimiento de la responsabilidad y de las relaciones entre las personas, ¿no? Bueno, ahora, por último, súper rápido, tres plaquitas, pasarlas nomás. Esto es parte del corpus de diseño que estamos trabajando, parte del corpus de las imágenes que estamos trabajando, que son de los diseñadores que acabamos de ver y acabamos de escuchar sus opiniones. La próxima. Bueno, Veraldi traje tres ejemplos nada más de estos diseñadores que configuran, digamos, en su construcción de imagen, universos absolutamente diferenciados y distintos, y que justamente en lo que queríamos enfatizar era en esas diferenciaciones, ¿no? Que cada uno propone, que cada colectivo, que cada diseñadora propone. Bueno, por último, quedarnos con estas reflexiones. Tanto Ledesma como Leonor Arfuch han acuñado una frase allá por los 90, cuando el diseño de comunicación tuvo su despegue, en la cual decían que el diseño es la piel de las ciudades. En tal sentido, digamos, a mí me gusta leer esa frase, o nos gusta leer en el grupo de investigación esa frase, no solo como superficie y lo epitelial, sino piel, entendiéndola como esa membrana que va permeando hacia el interior de las personas y de los grupos sociales y de las sociedades, y en tal sentido pensar que el diseño de comunicación y las imágenes son fuertemente performativas, ¿no? Entonces acompañan a la arquitectura, acompañan el desarrollo de las otras proyectualidades, actuando y haciendo actuar sobre los agentes sociales. Bueno, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con la próxima de Santa Fe. Sí, sí, sí. Tenemos a alguien presencial y alguien que está en el Zoom también. ¿Cómo va? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Melisa Van de Velde está en el Zoom. No sé si te podemos ver, Melisa. No, no tengo para prender la cámara. No sé si Bueno, no hay problema. Tengo para compartir la pantalla. no te vamos a conocer. Y Victoria Acevedo Bacherán, que está acá presente. Y la exposición se titula Luz y color en las dinámicas urbanas. También forma parte Patricia Pieragostini. Bueno, tienen 10 minutitos. Bueno, buenos días. Me presento, soy Melisa Van de Velde, y en esta presentación que llamamos Luz y color en las dinámicas urbanas, deviene de una científica de investigación que se titula Luz, color y trama, territorios de exploración, que la importancia radica en la dimensión sensorial del espacio existencial, y a su vez se enmarca en un proyecto CAIT de territorios creativos, oportunidades de aprendizaje. Y en esta oportunidad vamos a hacer foco en lo que es la luz y el color, y principalmente cómo afecta en la ciudad, en las dinámicas urbanas, en los objetos de carácter público. Por eso arrancamos conceptualizando que la ciudad es la sumatoria de los sujetos y los objetos, y cómo esas interacciones que se van dando se reflejan como un conjunto que se articula y se va retroalimentando entre las producciones, las acciones, y estos sujetos se apropian del espacio, y podemos conceptualizar
que el sujeto se identifica con su pertenencia a un grupo social, pero también se identifica a la pertenencia a espacios físicos. Entonces, en este apartado de los espacios físicos, hacemos énfasis en cómo las obras de arquitectura pueden generar, bueno, esa apropiación y identidad de la sociedad. Pasando a los conceptos que son trabajados en la Cientibeca, destacamos estos tres, que son las atmósferas de Peter Zumthor, la fenomenología de Husserl y de Stephen Hall, y los límites de Lewis Kahn. Y bueno, arrancamos con las atmósferas como todos esos espacios en donde al ingresar se percibe una sensación, una emoción que nos dice instantáneamente qué es lo que sucede, que se logra a partir de esas estéticas y la interacción de los elementos. Acá hay unas imágenes del autor. La fenomenología, por otro lado, desde el campo de la sociología, de la psicología, que son todos los fenómenos que se originan en experiencias y que se exponen en el contexto, y al identificarlos se hacen propios de la conciencia para poder eh, identificarlos y generar algo en los sujetos. Según Stephen Hall, la arquitectura estimula la percepción interior-exterior y realza la experiencia fenoménica con los significados que poseen todos estos elementos, eh, y hace énfasis en lo que es el agua, el sonido, la luz, la sombra como elementos configuradores y calificadores del espacio. Y por otro lado, los límites que van a ser aquellos elementos que son la membrana, que son el punto de contacto y comprensión de lo fenoménico, por eso lo ponemos como un concepto importante para comprender cómo es la interacción en la ciudad al desarrollar las actividades, cómo nos comunicamos con el interior, el exterior, lo público, lo privado. Bueno, para hablar un poco de la ciudad actual, que es la propuesta del encuentro, seleccionamos una serie de obras que son las que predominan, en las que predominan los conceptos que queremos trabajar. Con el Molino Marconetti arrancamos conceptualizando lo que es la luz y cómo se van a manifestar los diferentes, las diferentes espacialidades por la transición del día, los colores, las horas, y cómo provocan un dinamismo, una energía, una atracción, en donde los sujetos se pueden desarrollar y sentirse en una espacialidad adecuada. Por otro lado, la redonda, llegamos a la conclusión de que la iluminación artificial provoca ese atractivo en el ritmo que tiene la morfología, el dinamismo, cómo se puede caracterizar la calidez o lo frío que tiene el interior. El puente colgante también, que lo comprendemos como un objeto muy representativo de la ciudad, que se va a iluminar en los acontecimientos especiales, va a adquirir el color y la luz proyectada al haber sucesos importantes, y puede ir variando según el significado que se le quiere dar. Y por último, el Molino Franchino, que es un espacio de eh, interés público que muchas veces en los acontecimientos y los encuentros se proyectan con luces artificiales, y ahí radica el atractivo y la dinámica que va a ser la que propicie este encuentro, la interacción social. Eh, y bueno, para cerrar, como resumen, podemos concluir que las obras locales predomina el color proyectado, son luces
artificiales que se proyectan sobre las superficies y ahí es donde se da el énfasis, el realce, las situaciones con dinamismo, se pueden potenciar los acontecimientos y se dan escenarios óptimos para que la situación tenga el protagonismo que se merece. Y bueno, por otro lado, contrastar con otros escenarios urbanos internacionales en donde el color es propio de los elementos que se pueden representar en formas dinámicas, orgánicas, cómo los sujetos se apropian de estos lugares al sentirse inmersos en esas atmósferas, los límites que al ser abiertos se integran con el espacio contiguo y no solo los sujetos que atraviesan, sino también los que observan estas situaciones urbanas se sienten con otra calidez, con otra interacción, ya que, bueno, en estos espacios podemos traer una cita de Juan y Palasma, en donde dice que el impacto de la arquitectura deriva de la ontología de habitar el espacio y su tarea es enmarcar y estructurar nuestro estar en el mundo y darle un significado. Por eso podemos concluir que la sociedad es un reflejo de lo que somos, de lo que construimos y viceversa. Y para finalizar, proponemos la revisión de la ciudad actual que tenemos para una ciudad futura, proponer proyectos que identifiquen al sujeto, que el color pueda ser un elemento clave en el desarrollo desde el inicio del proyecto y no sea un color agregado, sino que pueda formar parte del mismo en su origen y que tengan al sujeto como el protagonista que va a ser el que perciba, el que interactúe y el que se identifique en estos espacios. Y bueno, cerramos con la cita de Jean Nouvel, que la arquitectura es siempre la modificación temporal del espacio, de la ciudad, del paisaje. Creemos que es permanente, pero nunca lo sabemos. Gracias. Vamos a ir preparando entonces de Carlos Luca, Cristian Terreno y Sebastián Bonino aportes del Observatorio Urbano Córdoba de la UNC para una movilidad sustentable, índice de caminabilidad para el área central de la ciudad de Córdoba, Argentina. Te decía que la presentación que yo voy a realizar es la síntesis de un trabajo que venimos realizando en el Observatorio Urbano Córdoba y que tiene básicamente como objetivo tratar de reflejar la situación o el estado de situación de algo que es importante, digamos, para cualquier centro urbano y naturalmente también para Córdoba, que es la caminabilidad, es decir, en qué medida la ciudad en general, nosotros nos hemos concentrado en el microcentro de la ciudad, es un ámbito que facilita el desplazamiento seguro y agradable de los peatones, ¿no? Yo voy a hacer alguna serie de consideraciones y sobre todo quiero mostrar el resultado al que hemos llegado, aunque todavía el proyecto está en proceso. Primero, una breve referencia al Observatorio Urbano. Este es un ámbito de trabajo interdisciplinario que se constituyó en el año 2004 como resultado, diría, casi azaroso de una serie de relaciones y vínculos entre docentes de la UNC que trabajamos en distintas unidades académicas, todos interesados por cuestiones que tienen que ver con la dinámica urbana y particularmente por la ciudad de Córdoba, ¿no? Es decir, que desde el año 2004 fuimos progresivamente, diría incrementalmente, organizándonos, trabajando, bueno, y a la fecha, digamos, ya tenemos una pequeña, brevísima historia, un ámbito de trabajo específico y proyectos que desarrollamos de manera anual. Este proyecto que yo voy a mostrar forma parte, digamos, de las actividades que venimos desarrollando en el observatorio. Bueno, un poco lo que surgió o el proyecto surgió a partir de esta pregunta, ¿no? ¿Qué tan seguro y confortable resulta desplazarse a pie en la ciudad de Córdoba? Y esto tiene mucho que ver con un conjunto de fenómenos que se están dando no solamente en Argentina y en Córdoba, sino también en muchas ciudades del mundo, que por un lado tienen que ver con la revalorización de los modos activos de desplazamiento,
Los modos activos hacen referencia al uso de la caminata y la bicicleta, aquellos que demandan, digamos, la energía que nosotros tenemos en nuestro organismo, y que si uno observa han ido ganando, digamos, relevancia a lo largo de los últimos años en muchas ciudades del mundo, buscando generar mejores condiciones, el desarrollo, digamos, de infraestructura y de equipamiento para el desplazamiento en bicicletas, las famosas bicisendas o ciclovías, tiene que ver con eso. La recuperación de una parte importante de los espacios urbanos, tratando de, digamos, ganarle espacio al automóvil particular y mejorar las condiciones para que las personas que se desplacen a pie puedan hacer uso de la ciudad, ¿no? Y también con el fenómeno de transformación de los centros urbanos, que también a distintas escalas se están llevando adelante en distintas ciudades del mundo, en Argentina en particular, el caso de Córdoba, más allá de las críticas o observaciones que se pueden hacer en términos, digamos, de la manera en la cual se lleva adelante el proyecto, la lógica es tratar de rescatar el espacio público, aumentar el espacio público, mejorar las condiciones para que las personas puedan hacer un uso, digamos, más intensivo de la ciudad. En ese contexto, bueno, nosotros nos preguntamos cómo estaba la situación en Córdoba, ¿no? Pensando en que valía la pena generar algún tipo de información al respecto. Y ahí entonces aparece este concepto de caminabilidad, ¿no? La caminabilidad entendida como la capacidad con la cual cuentan los espacios públicos y particularmente las vías de circulación para facilitar un desplazamiento a pie que sea seguro y que sea confortable para todas las personas, independientemente de la edad, de la condición física, de las circunstancias en las cuales tengan que desplazarse, ¿no? Pensando justamente esto, lo que en tanto y en cuanto se mejoran esas condiciones, la ciudad va a ser más vivible, más apropiable, digamos, por sus propios vecinos. Nosotros para ello construimos un índice sintético, hicimos un relevamiento acerca de las experiencias que había en otras ciudades, encontramos que había bastante producción, mucha de ella de carácter más bien cualitativo, no había una referencia metodológica de cómo llevar adelante este tipo de estudios, sino sencillamente conceptualizaciones que eran valiosas, pero que no nos permitían a nosotros llegar al punto que estábamos buscando. Entonces hicimos nuestro propio caminito en función de los antecedentes que encontramos, y ahí es que construimos este índice sintético porque sintetiza, valga la redundancia, es un número, ya van a ver ustedes, que sintetiza el estado de situación de cada una de las cuadras que tiene la ciudad. Insisto que nosotros nos concentramos en el microcentro de la ciudad, teniendo en cuenta un conjunto de factores. Para ello definimos 4 dimensiones. Dentro de estas 4 dimensiones, 17 indicadores, y dentro de estos indicadores, 40 variables, ¿no? Así que el relevamiento de estas 40 variables nos permitió construir estos indicadores nos permitieron construir el índice. Aquí está reflejado cuáles son las dimensiones que tuvimos en cuenta, una que tiene que ver con la calidad ambiental del espacio, otra con la seguridad vial y peatonal, otra con la conectividad y la actividad comercial que hay en cada una de las cuadras, y finalmente con la infraestructura y el equipamiento disponible. Y asociados a cada una de estas dimensiones, este conjunto de indicadores. En qué medida las calles o las cuadras cuentan con arbolado y vegetación. Hay una ordenanza que establece la cantidad mínima que debe haber de árboles por cuadra. El estado de la situación de la limpieza, digamos, en esa cuadra. Medimos la contaminación sonora, para ello contamos con la asistencia del Centro de Investigación Acústica y Luminotécnica de esta misma facultad. En términos de seguridad vial, la existencia de señalización vial y horizontal adecuada, la existencia de sendas peatonales en los extremos de las veredas, digamos, en los cruces, la presencia de obras de construcción que muchas veces obligan, digamos, a que uno tenga que bajarse de la acera y transitar por la calle, y la presencia de otro tipo de obstáculos, algunos de ellos responden a los servicios públicos que se prestan, ¿no? En términos de conectividad y actividad comercial, en qué medida, digamos, era accesible al transporte público, todo el ámbito del microcentro lo es, cuál era la actividad comercial dominante y en qué medida estaba presente en cada una de las cuadras, ¿no? Y cuál era el área destinada a la movilidad motorizada, tratando de estimar, digamos, a partir de las mediciones que hacíamos, como contrapartida, el área destinada a la movilidad no motorizada. Y en términos de infraestructura y equipamiento, el ancho útil de la vereda, el ancho total, pero particularmente el ancho útil, el estado de la vereda, ¿no? Para ello hicimos una categorización en 3 niveles, ¿no? La existencia de mobiliario urbano que permitiera el descanso, las pendientes de las calles. Córdoba no tiene muchas pendientes, pero hay zonas de la ciudad que tienen una pendiente que la hacen, entre comillas, menos atractiva para el desplazamiento a pie.
las condiciones que registra para la movilidad reducida, es decir, si tiene rampas en los extremos, y el estado de las rampas, teniendo en cuenta que también hay una normativa que establece las condiciones que deben tener estas rampas. Y finalmente, la existencia de guías para personas no videntes. Cada uno de estos 17 indicadores está acompañado de un conjunto de variables que fueron relevadas in situ. Para ello nosotros utilizamos, digamos, un dispositivo que está asociado a un sistema de información geográfico que se llama QGIS. El QGIS viene asociado con un dispositivo que se llama QFIL. Esto nos permitió adecuarlo a los celulares. Hicimos un aplicativo y con celulares un relevamiento, digamos, cuadra por cuadra del área que compone el microcentro. Una pequeña referencia, nosotros imaginamos que había una definición formal del microcentro, no la encontramos, consultamos en las cátedras de urbanismo de la Facultad de Arquitectura y nos dijeron que en definitiva no lo hay, pero sí hay un uso y costumbre que define un cierto perímetro, que fue el que nosotros tuvimos en cuenta. Bien, para ello, para categorizar cada una de estos indicadores y el índice en total, establecimos 4 categorías a las que asociamos digamos, un determinado color. Excelente, bueno, regular y malo, en función del valor que tenía el índice. Si estaba entre el 90 y el 100% del valor posible, era excelente. Si estaba entre el 70 y 89, bueno, regular, entre el 50 y el 69, y malo entre el 0 y el 49. Bueno, y una pequeña descripción, digamos, de qué estamos entendiendo por cada una de estas categorías, como para ayudar a comprender el significado que le estamos dando a cada uno de estos niveles. Bueno, aquí aparece un cuadro sintético en donde se asocian las dimensiones, los indicadores, la ponderación que se le da. En esta primera instancia, uno razonablemente puede presumir que estas dimensiones no tienen la misma relevancia. Lo que nosotros no tenemos era información para poder establecer el peso relativo de cada una de ellas, de modo tal que nuestra primera opción fue tomar a cada una de las dimensiones con el mismo peso relativo. Por eso aparece este 0,25. Si ustedes lo suman, aquí debería dar 1. Como el valor posible máximo de cada uno de estos indicadores es 4, si multiplicamos 4 por 3 nos va a dar 12, aquí 4 por 4 nos va a dar 16, 3 por 4 12 y 7 por 4 28. Es decir, este es el valor máximo posible que podría tener una cuadra si en todos los indicadores registrara, digamos, una situación de excelente. Pero esa no es la realidad. Los indicadores varían en función del estado de situación de cada cuadra. De modo tal que este es un número cualquiera que pusimos nada más que para ejemplificar. Asociamos a cada uno de los indicadores un valor posible, insisto que va de 1 a 4, 1 malo, 4 excelente, y aquí hacemos, digamos, una ponderación. Ponderamos, aquí dice, sería 6 multiplicado por 0,25 da 1,75. Si sumamos estos valores multiplicados por 0,25 da 2,50 y así sucesivamente. De modo tal que este es el valor máximo que puede tener el indicador, si todos, discúlpeme, el índice, si todos los indicadores estuvieran ponderados a la máxima, y este es el valor real. Sencillamente si dividimos el valor real por el valor máximo me da un determinado porcentaje. Este es el porcentaje que nosotros tenemos en cuenta para calcular el índice, ¿no? Y que refleje el estado de situación que tiene esa cuadra, ¿no? Es decir, hicimos un relevamiento de todas las cuadras, pares e impares. Bueno, este es el resultado al que hemos llegado, ¿no? Este es el microcentro. Ustedes pueden observar, aquí está el código de colores, ¿no? Y pueden observar el estado de situación que tienen. Aquí posiblemente no se puede observar con claridad, pero fíjense que hay cuadras en donde hay 2 colores. Esto significa que hay un color que corresponde al par y otro al impar, ¿no? Porque no necesariamente en esa cuadra las 2 veredas van a estar en la misma situación, ¿no? Bueno, y esto nos permitió poner en manifiesto en este primer relevamiento a noviembre del año 22 el estado de situación de la caminabilidad que tiene el microcentro de la ciudad, teniendo en cuenta los indicadores que hemos relevado. Nosotros creemos que esto genera una información de mucha utilidad porque nos permite conocer con bastante precisión la razón por la cual cada vereda de cuadra a cuadra del microcentro se encuentra calificada como está. Si uno hace un análisis, ve que para el caso de las veredas impares, ninguna cuadra tenía una, digamos, definición de excelente, el 9% tenía un estado bueno, el 86% regular y el 6% malo, ¿no? Y fíjense que para el caso de las veredas pares, no necesariamente lo mismo, pero de algún modo
el orden de magnitud que tienen está en el mismo sentido, ¿no? Bueno, conclusiones. Por un lado, construimos este índice que no estaba y a nosotros nos parece que es algo de valor, que se puede repetir, digamos, claramente refleja una foto de un determinado momento, pero también creemos que esto es escalable, ¿no? Escalable para el conjunto de la ciudad. Nosotros estamos este año trabajando sobre el área de Barrio General Paz, que está como anexo, digamos, al macrocentro. Córdoba tiene un ejido urbano muy grande, recuerdan 24 kilómetros por 24 kilómetros, lo que lo hace muy difícil de abarcar. Pero nuestra expectativa es por lo menos cubrir las zonas más densamente pobladas de la ciudad, de modo tal de a lo largo del tiempo poder tener un reflejo del estado de la caminabilidad. Pero también este índice puede ser utilizado en otras ciudades, ¿no? De hecho, cuando hicimos una serie de presentaciones, se comenzaron a aparecer intereses, digamos, o interés de otros centros urbanos por tratar de replicar. Por otro lado, se produjo información útil que permite formular una estrategia de mejoramiento, en este caso del microcentro, para avanzar en mejores condiciones de caminabilidad. Insisto, como dije al principio, pensando en que uno de los elementos que habría que potenciar es mejorar las condiciones de desplazamiento de peatones y ciclistas. Y en este momento estamos trabajando para incorporar una dimensión cualitativa vinculada a la percepción de la caminabilidad por parte de los peatones. Si ustedes prestan atención, todas las variables que relevamos son objetivas, en la medida que están o no están, hay árboles o no hay árboles, la vereda está rota o no está rota, pero nos pareció que había otra dimensión que también era necesario relevar, y era la manera en la cual quien transita por esa cuadra percibe el estado de situación. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. Cristian Terreno, que es docente de esta facultad, está piloteando, digamos, ese componente. Y bueno, y vamos a avanzar en la segunda parte del año en el relevamiento de estas mismas cuadras que componen el microcentro para ver si podemos completarlo, digamos, con este análisis de carácter más cualitativo, lo que nos daría al final de todo este caminito la posibilidad de tener una representación más clara en términos cuantitativos y cualitativos de la situación de la caminabilidad en la ciudad de Córdoba. Nuestra expectativa es que esto lo podamos sostener a lo largo del tiempo y tener como un registro, no sé si anualmente, pero por lo menos bianualmente, que permita dar cuenta de cómo cambia, evoluciona, mejora o desmejora la caminabilidad en Córdoba. No sé si está bien con el tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Aprender a ver la ciudad, experiencia de lectura urbana. Habla de un proyecto que se integra, un proyecto de investigación de muchos años, desde el Instituto del Color, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que tiene que ver con esto del aprender a ver desde diferentes ópticas, trabajando básicamente, nosotras, estoy con Adriana acá, Adriana Catasiato, María Marta Mariconde, Lucas Aizama, Octavio Biotis, al final van a salir nuestros nombres. Trabajamos en investigación desde la morfología urbana, desde el color, el paisaje, y desde esos conceptos o desde esa base conceptual que manejamos de hace tantos años, tenemos en paralelo a nuestros proyectos de investigación financiados por CECIT, acá en la Universidad Nacional y demás, tenemos este proyecto Aprender a Ver, que tiene que ver con, más que nada, la divulgación de experiencias de investigación desde el aula universitaria, articulando e interactuando con otros niveles educativos, con la escuela media, como el programa Ciencia para Armar de divulgación de las ciencias de CECIT, UNC, y también transferencia en acciones hacia la comunidad mediante acciones como los programas de los museos, también de la UNC. Es decir, es como una pata dentro de nuestras investigaciones más formales, que habla de unas cuestiones que nos interesan trabajar, pero desde la transferencia a la comunidad. Desde ahí es de donde abordamos estos temas. Aprender a ver lo entendemos como un concepto que habilita esa construcción de mirada urbana situada desde la experiencia, aportando una dimensión reflexiva para ver lo que hay, la realidad urbana, pero también lo que podría haber, despertando la imaginación y la invención.
aprender a ver porque esa mirada urbana situada siempre la entendemos peatonal, siempre la entendemos desde el recorrido y del reconocimiento de nuestras ciudades en esa mirada urbana situada, y desde ahí es que queremos transferirlo en estos trabajos que hacemos de transferencia y extensión. A su vez, este aprender a ver incorpora las tecnologías emergentes que les nombrábamos en la construcción de esta mirada, experiencias interactivas de realidad aumentada, prácticas inmersivas con realidad virtual para descubrir otras realidades. Les hablo de esto porque esto es prepandemia, por supuesto. Hace muchos años que nosotros venimos investigando en tecnologías educativas primero y después en las tecnologías aplicadas a estas situaciones de transferencia con la comunidad, incorporando de a poco realidad virtual, realidad aumentada, a la manera de un juego primero, investigando después, y después sí, ya vemos que todos los han ido incorporando, desde un QR a una realidad virtual, venimos trabajando con eso desde hace muchos años. Por ejemplo, como experiencias de aprendizaje móvil, desde el programa de Ciencia para Armar, en articulación con la Escuela Media. Desde Aprender a Ver hemos trabajado con localidades de la provincia, con ese programa que tiene de divulgación, ya no lo tiene más, la así, lamentablemente, Ciencia para Armar. Ahora hay uno de científicas y científicos que vayan a la escuela, que es similar, pero tiene que ver con esto de bajar la ciencia a la escuela y transferir estas cuestiones que nosotros trabajamos desde nuestras investigaciones con los alumnos, y eso es lo que hemos hecho en años anteriores, muchos años anteriores, en distintas localidades, en la ciudad de Córdoba, con distintos niveles, primer año, segundo año, quinto año, y más recientemente en la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, que es de la universidad, una escuela preuniversitaria, ya en la pandemia y tratando también de recuperar estas instancias de aprender a ver desde el uso de dispositivos tecnológicos y de videos y demás, incursionando en actos virtuales a partir de un convenio. Generalmente estas tareas las realizamos a partir de convenios o actas de acuerdo con estos lugares. También desde 2016, 2017, 18, 19, participamos en la Noche de los Museos con este Aprender a Ver, que en estas instancias de transferencia a la comunidad que tanto nos interesan en esa noche, aprender a ver para valorar y resignificar, aprender a ver para recrear visitando el espacio real virtual, aprender a ver para recuperar ese patrimonio futuro. Son como los detonantes en cada una de las ediciones, esos fueron los detonantes, donde al incluir estas realidades virtuales o aumentadas, podíamos trabajar eso que hoy es el tema del Congreso, esto de la ciudad pasada, la ciudad presente y la ciudad futura. Por ejemplo, acá abajo ven unas imágenes de la universidad, el pabellón Argentina, el rectorado allá en el claustro, no el rectorado, el claustro de la universidad, y estas imágenes que en realidad están transpolando personajes de otras épocas de la Universidad de la Reforma, acá en Córdoba, y cómo podíamos a través de dispositivos, trabajábamos con tablets, con teléfonos celulares, ir modificando los personajes, el diseño de esa espacialidad y transpolando personas, tiempo, lugar, trabajando de esta manera ese aprender a ver y el empezar a crear esa conciencia de resignificar y valorar la universidad en su aniversario, ¿no? Que fue para los 400 años. En 2019 también trabajamos, fue una actividad que se hizo acá en la facultad, Bauhaus 100, a 100 años de la Bauhaus, aprender a ver y descubrir la vigencia colorística de la Bauhaus,
Estos eran los murales que teníamos expuestos abajo. La gente que asistía, que venía, podía transferir o podía revisar estas realidades diferentes de lo que fue la Bauhaus y lo que es ahora, y a través de un recorrido virtual con anteojitos de realidad virtual, podían recorrer nuestra facultad en la que estamos ahora y empezaban a aparecer estos personajes de la Bauhaus, transpolando también en espacio-tiempo esas realidades para empezar a detonar significados y empezar a detonar pensamientos. También trabajamos con realidad virtual en ese momento, trabajando con Paul Klee y Ana Rosa Tinti, una pintora cordobesa, donde rescatábamos determinados elementos, determinadas temáticas similares y empezábamos a jugar con esa realidad aumentada y fusionábamos obra de uno con obra de otro y veíamos la recurrencia de estos temas. Y después en el 2020 también fuimos con este aprender a ver y descubrir los tesoros escondidos de Tunja. Tunja es una localidad en Colombia, en las sierras, y el tema fue siempre trabajando también desde color y desde la presencia de elementos que hacen a un recorrido en ese casco histórico tan interesante, colonial, que tiene la ciudad de Tunja, empezar a descubrir los tesoros que ellos tienen, que son unas casonas, que son todas museos, que van amojonando el recorrido en el centro, dando cuenta de determinados tesoros que tienen, que son estos tejados, techumbres, pintados al fresco, muy interesantes. Entonces, el aprender a ver para los que participaban de este taller, a los que habían accedido por un congreso de color donde estábamos participando, podían redescubrir la ciudad porque íbamos recorriendo con celulares, íbamos rescatando determinados elementos en la ciudad a partir de unas pistas que fuimos dejando digitales, todo desde lo digital, y después ingresamos a estos museos y empezaban a descubrir también esas imágenes en sus celulares y se hacía presente en la riqueza de ese lugar, en el color, en las texturas, en los gráficos. Y bueno, ese Lecturas de Ciudad, Paisaje, Color es nuestra investigación actual, es la que estamos terminando y la que vamos a seguir y continuar el año que viene. Y se basó justamente el planteo de esta investigación en el aprender a ver también. Entonces, esas lecturas que planteamos de ciudad, que tiene que ver con reconocer y recorrer determinados sectores de la ciudad de Villa Allende, en ese caso, tiene que ver mucho con este aprender a ver, desde el descubrir, desde el encontrarse diferentes situaciones en lo cromático, desde lo paisajístico, desde lo formal, desde la percepción. Por eso cuando recién hablaba de la caminabilidad, nosotros que tenemos nuestro tramo en Villa Allende, que lo trabajamos de distintas aristas, desde la historia, el patrimonio, el color, el paisaje, estaría bueno también aportar con esto de la percepción el índice de caminabilidad de ese tramo, porque estamos como abordándolo de una manera interdisciplinaria. Pero todo surge de nuestro proyecto Aprender a Ver en estas instancias de trabajar la ciudad siempre desde lo fenomenológico, desde lo que percibimos, desde cómo la entendemos. Entonces, estas experiencias de lectura urbanas que van en paralelo, más que nada en acciones de transferencia, de divulgación,
tienen que ver con estas prácticas que favorecen el enriquecimiento de la percepción, como una manera diferente de pensar nuevas formas de conocer, de ver. Eso es evidente cuando nos juntamos esas noches de los museos o cuando trabajamos con los estudiantes, cómo pequeñas cosas hacen que detecten o aprendan a mirar, aprendan a descubrir elementos en la ciudad, en la arquitectura, que no habían reparado. Ciudad pasada, ciudad presente, ciudad futura, que era el tema del encuentro. Queremos educar la mirada para descubrir esa ciudad y desarrollar maneras más comprensivas de interpretar y estimular percepciones, imaginaciones y simulaciones en los lugares y espacios urbanos explorados. Bueno, eso es todo lo que les queríamos contar desde este aprender a ver, que es como una parte de lo que hacemos. Gracias. Ahí se ve, perfecto. Perfecto. Y ahora seguimos con mi otra cátedra. El trabajo anterior lo hacemos desde la investigación y desde la cátedra, bueno, no desde la cátedra, pero yo como morfología urbana, y esto, experiencia pedagógica sobre la ciudad pasada, presente y futuro en el taller de teoría y métodos B, que es una materia de ciencias sociales en nuestra facultad. Estamos con Vero Cuadrado y yo para contarles un tema. Bueno, como dice María Marta, este es un trabajo sobre un aporte de trabajo de cátedra. Son 2 talleres que trabajamos de manera conjunta, y en este caso nosotros queremos compartir lo que es una reflexión respecto de lo que son las prácticas realizadas al regreso de la presencialidad plena a las aulas en el 2022, oportunidad que nos sirvió para reflexionar respecto de lo que se había, de las prácticas de enseñanza y aprendizaje en la universidad en ese momento complejo que se vivió, que fue a partir del COVID-19 y del 2020, en el cual nosotros tuvimos que reconfigurar aquellas experiencias que teníamos que trabajar en aula y que, si bien antes se podían hacer, hacíamos trabajos colaborativos en conjunto, toda la cátedra, de manera simultánea y en espacios físicos públicos de la facultad, nosotros a esa actividad la tuvimos que reemplazar por otras, como por ejemplo echar mano a lo que es las tecnologías disponibles en el momento y utilizar, por ejemplo, entrevistas a través de Meet, que nos permitió de alguna manera salir de ese aislamiento social que se nos impuso, con una articulación con, con algunas docentes de las universidades en Paraguay, algunos profesionales de la arquitectura, como el arquitecto José Cubilla, que nos permitió reflexionar sobre las calidades y las formas del habitar y construir miradas situadas en el contexto de Asunción, Paraguay. En este caso en particular, nosotros queremos hablar de lo que fue un trabajo que está enmarcado en la unidad temática 2 de la programación de la cátedra, que se denomina lecturas de lógicas y paradigmas, lógicas proyectuales, que tienen su correlato con representaciones de formato y técnica libre, dependiendo de estas lógicas que se pongan en juego. Y antes de la pandemia,
es la tarea que se trabajaba de manera colectiva con todo lo que es la cátedra a través de, por ejemplo, pasillos, salíamos de las aulas y, armamos lo que era un cadáver exquisito, lo que se tuvo que reconvertir en un cadáver exquisito, pixelado desde la tecnología. Esa construcción se hizo de manera virtual, colectiva y simultánea, que fue todo un logro, porque éramos 3 talleres, más allá de los 2 nuestros, uno más, que armamos cadáver exquisito, a donde nosotros, fundamentalmente la cátedra, propone un enfoque sobre lo que es el habitar. En particular, este trabajo fue realizado en el trabajo práctico que se denomina Existencia y Experiencia, el orden cálido de las pasiones, donde abordamos las fenomenologías del habitar y donde proponemos normalmente una primera actividad que tiene que ver con la percepción del hombre-mundo y una lectura fenomenológica desde los perceptos y los afectos de lo que son los habitares habituados. En ese caso, se tuvo que reemplazar un poco por el cadáver exquisito, y la segunda actividad, que era una visita a obra normalmente, la propusimos nosotros con el estudio de obras extranjeras y demás, que nos permitía articular en ese momento con otra universidad y con los medios que estaban disponibles al momento. Sin embargo, en el 2022, al regreso, estas prácticas volvieron a ser presenciales, y lo que se propuso es realizar una visita a obra, en este caso, a lo que es el Centro Cultural Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía, que pertenece a la Universidad Nacional de Córdoba, que está localizado en la segunda manzana de las primeras manzanas de las luces, las que pertenecían a la orden jesuítica, que fue intervenida por el equipo de planeamiento y especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en este caso, lo que se les tenía como objetivo una construcción de miradas situadas en esta ciudad, la nuestra, Córdoba, Argentina, y que a su vez les permitía habitar estas diferentes temporalidades, memorias, huellas y apropiaciones contemporáneas de esos vestigios presentes en esta obra de la época colonial, porque de estas 2 manzanas luego fueron separadas en el siglo XIX a través de una calle, y se fraccionó estas manzanas, se cortó lo que era el refectorio original y se construyó sobre esos vestigios una vivienda que en este caso queda en pie, se ha restaurado y se ha conservado restos arqueológicos tanto en esa manzana, en la segunda manzana, y lo que existe sobre la calle. Entonces, lo que se permitió construir esa mirada, no solamente de lo que es la arquitectura, sino de la ciudad toda, incluyendo lo que es la calle, el espacio público. En ese caso, se los convocó a los chicos a que realizaran capturas de imágenes que luego se iban a emplear en gráficos, a donde se convirtieran en collage con croquis, con palabras, con esas imágenes percibidas de esa visita y con relatos realizados en ese momento, que luego originó una convocatoria a un concurso fotográfico y de relatos, de los cuales nosotros queremos mostrar
de algunos alumnos de los primeros premios, entre ellos Ulises Valiam, Paola Pispiero, y tenemos imágenes de cómo esta reconstrucción en espacios nuevos se ven reflejado como si fueran un museo de sitio, a donde se puede reconstruir de alguna manera la memoria y las temporalidades que existentes y preexistentes del lugar. Bien, en este caso, bueno, hubo tareas de consolidación, de restauración, que se integraron a las intervenciones que se propuso a través también de una convocatoria de un concurso que convocó la Universidad Nacional de Córdoba, que en otras instancias de la cátedra, de manera presencial, también le estudiamos nosotros como trabajo. Bueno, acá vemos algunas imágenes tomadas de, por ejemplo, el patio de la vivienda esa del siglo XIX, a donde en el relato de José Ignacio Ledesma expresa: más allá del jardín, dices que no les temes al olvido, pero solo puedo pensar en recordarte. Aún puedo verte más allá del jardín. Es decir, a través de esas percepciones y de las intervenciones realizadas, los chicos pudieron vivenciar eso y volcarlo en esta segunda etapa, que tiene que ver con un trabajo más de grupo, y esa construcción colectiva también presenta, en este caso, un cadáver exquisito que muchas veces ha mezclado tanto lo presencial como lo virtual, que ha quedado como, de alguna manera, como herencia de lo que había pasado en lo que fue la época de la pandemia. Bueno, esa es un poco el compartir lo que pasó, la experiencia antes, durante la pandemia y la posterior actividad, que en realidad es una actividad que fue valorada y fue significativa tanto por docentes y alumnos, tanto y en cuanto se comparten este encuentro y estos relatos y las experiencias, tanto en taller como en el exterior. Y permite, a su vez, construir una mirada acerca de la ciudad pasada, presente y futuro. Más o menos. Gracias, María. Perfecto, muchas gracias, Vero. Estamos Sí, agradecer a todos y entiendo que tal cual como lo dijiste recién, todos los trabajos apuntaban en todo caso a esto de pensarnos hacia el futuro en función de lo que veníamos o de lo que traemos. Me estoy acordando justamente de todas las ponencias que tuvimos, muy ricas, muy interesantes, para aportar a esa visión de futuro que tendríamos que tener de los 500 años, porque es de los 400 a los 500 años como nos vemos de acá a 50 años en Santa Fe y Córdoba particularmente, pero en nuestro país en general. Bueno, por mi parte también saludarlos, agradecerles por este encuentro. Agradecer a Moriana también como representante nuestra en diseño industrial aquí en UNL, y bueno, y comprometernos desde el diseño industrial también a poder sumar ponencias desde nuestra disciplina, que bueno, hoy no pudimos compartir, así que bueno, para la próxima el compromiso también del diseño industrial. Pero bueno, la verdad que una muy buena jornada y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, realmente muy, muy reconfortados salimos hoy de acá. Gracias. Bueno, nos vemos, que terminen bien allá. Chao, hasta luego.